Buenos días a todos y a todas. Trataré de ser breve para no demorarla más. Es un gusto presentarles hoy esta línea de investigación que es bastante más incipiente que las que hemos visto hasta ahora, que comenzó en 2019 con un proyecto de iniciación a la investigación y que luego pude de alguna manera presentar como un proyecto de doctorado, que es lo que les voy a presentar ahora, los objetivos de ese proyecto y un poco el contexto de por qué decidimos estudiar el microbioma endofítico de semilla y por qué viene el rescate de las razas criollas de maíz. Bueno, gracias a Federico y a Víctor, tuve una buena introducción que voy a poder agilizar un poco, sobre todo en cuanto a los términos, pero bueno, en el contexto del holobionte que mencionaba Federico, que es el conjunto entonces de la planta y los microorganismos, que vimos que es bastante complejo, nosotros nos interesamos en aquellos microorganismos que se encuentran dentro de las semillas y hablamos de microbioma porque no solo nos vamos a interesar en quiénes están, sino también en qué están haciendo y de qué manera, que es lo que decía Víctor. Entonces, evento, que es la transferencia vertical, es lo que más nos llamó la atención de ese microbioma endofítico de semilla, porque son las pioneras que van a colonizar de alguna manera la nueva planta y luego van a estar en contacto con otros organismos. Y entonces veíamos que pueden provenir del suelo, pueden provenir de polinizadores o de la semilla anterior. Pero entonces se ha descubierto que hay parte de ese microbioma que se repite constantemente. Hay un grupo, que es el denominado core o núcleo, que es el que nos interesó investigar, que se da a un proceso de selección natural, entonces que selecciona de alguna manera esos microorganismos y no otros. Y quisimos saber si eso podía ser un indicador de la coevolución del holobionte de la planta con los microorganismos. Y en particular quisimos focalizarnos en funciones que aquí han sido mencionadas, entonces de promoción de crecimiento vegetal, ya sea en la nutrición, con la fijación de nitrógeno, la solubilización de fósforo, o en cuanto a la protección de la planta a través de los antagonismos con organismos fitopatógenos. Y la idea es hacer en general screenings de diferentes habilidades y evaluar de alguna manera si, bueno, el puntero creo que no funciona, evaluar dentro del universo de las bacterias totales que se encuentran allí, qué proporción de esas tienen esas características y cuántas de esas pueden ser cultivables en laboratorio y potencialmente luego devenir en bioinsumos. Y esta historia arrancó cuando descubrimos este estudio que es genial, de Johnston Monge y Raizada, que demuestra dentro del género SEA cómo existe, o sea, demuestra la existencia de ese núcleo dentro de las semillas que se transfiere de generación en generación desde los ancestros silvestres, que son los que mencionaba Víctor, hasta el SEA maíz, que es la especie domesticada. Pero resulta que aquí en Uruguay tenemos lo que Víctor llamaba las land races, que son las razas criollas. Y aquí, hace muchísimos años que la planta viene coevolucionando con el suelo y con los microorganismos que están en nuestro territorio. Entonces, nos pareció interesante evaluar este punto intermedio que él decía, que es entre el silvestre y el domesticado híbrido comercial, están estas razas criollas. Y aquí vamos a definir primero qué es una raza criolla, que es el resultado de un proceso de selección donde cada productor va a tener su variedad, digamos, criolla. Esas variedades, cuando poseen características fenotípicas que son semejantes, son clasificadas dentro de una raza de maíz. Entonces, el criterio es fenotípico y no genético. Y entonces está destinado a conservar y a su vez genera una diversidad genética año a año porque son variedades que tienen polinización abierta y se cruzan también. Entonces, bueno, aquí tienen la lista a la derecha de las 10 razas que han sido catalogadas en Uruguay y que se encuentran en el catálogo de razas de maíz de Brasil y Uruguay, que ha sido publicado recientemente y es muy bonito. Estas semillas son conservadas en el territorio de dos maneras. La primera es in situ, que es directamente en los predios de los productores, por los productores que cada uno tiene su manera, digamos, de conservarlas, ¿no? Y entonces hay una heterogeneidad de estrategias de conservación.
Y a su vez, a partir de los años 80, se empezaron a guardar en bancos de germoplasma, a catalogar, a decir, bueno, qué raza corresponde, y se generó una lista de variedades que son las características de cada una de esas razas. ¿Por qué nos dedicamos a conservar este germoplasma? Porque se ha visto que año tras año existe una pérdida de biodiversidad tremenda en cuanto a la contaminación con efectos transgénicos por cercanía, porque como estas variedades son de polinización abierta, se cruzan con las híbridas y entonces se pierde esa genética para la siguiente zafra. En un contexto donde dependemos casi enteramente de las semillas reproducidas en el exterior, que no tienen esa coevolución con el suelo, en un contexto de aumento de precios de fertilizantes, de cambio climático, de cambio en los flujos de mercancías que no podemos controlar, creemos que el microbioma endofítico de semilla puede brindarnos conocimientos y herramientas biotecnológicas para lograr una producción sostenible a largo plazo en base a recursos fitogenéticos que están coevolucionando aquí con nuestro suelo desde hace mucho tiempo. Esto entonces se marca, mi proyecto de doctorado se marca en esta línea de investigación que comenzó este año y está financiado por ANI por 3 años y arrancó con un proyecto CSIC de iniciación. El objetivo general del trabajo es conocer la ecología microbiana de ese microbioma endofítico en esas razas criollas, caracterizando en particular las que tienen esas capacidades de promoción de crecimiento vegetal. Y como objetivos específicos, en primer lugar, dijimos, bueno, ¿quiénes están ahí? ¿No? Ver la diversidad taxonómica, comparando razas criollas y híbridas comerciales, ¿no? Las que fueron más plantadas en la zafra 2020. Y tenemos un control que es un intermedio, que es el blanco cangüé, que proviene de una genética criolla, que pertenece a la raza blanco dentado, pero ha sido sometido a un proceso de mejoramiento. Entonces es un buen intermedio entre las que no se han tocado, digamos que forman parte de una selección artificial por el productor, la que tiene mejoramiento y la híbrida comercial, que es el otro extremo. En segundo lugar, quisimos identificar los microbiomas núcleo, entonces de las razas criollas uruguayas, definir quiénes son esos que componen el microbioma endofítico de la semilla, y para eso nos vamos a focalizar en 3 de las 10 razas criollas, que son las que podemos conseguir en zafras sucesivas. Año tras año pudimos conseguir semillas y esto va a seguir. Y en tercer lugar, quisimos conformar una colección bacteriana aislando los microorganismos que se encuentran dentro de esas semillas en medios de cultivo ricos y selectivos para tener cepas candidatas que puedan a futuro ser bioinsumos. Y por último, caracterizar mediante técnicas de biología molecular la diversidad de 2 grupos funcionales particulares que están asociados a la nutrición vegetal, que serían las bacterias diazótrofas y disponibilizadoras de fósforo. En particular, quisiéramos saber cuántos taxones son capaces de realizar esta función y con qué eficacia. La hipótesis es que ese microbioma endofítico es un reflejo de la historia evolutiva del holobionte que ha sido sometido a procesos de selección en base a características fenotípicas que son ventajosas y que se expresan en el territorio. Entonces, el mantenimiento de la diversidad microbiana promotora del crecimiento vegetal va a ser determinante para la conservación del germoplasma criollo a largo plazo. Para responder a estas preguntas, hicimos un diseño experimental que combine tanto técnicas de cultivo como técnicas de biología molecular. Lo primero fue seleccionar y colectar las semillas en el territorio, y ahí tenemos semillas de la zona sur y de la zona este, donde fuimos a los predios de los productores a colectarlas, que son las que están en verde. Las que ven en rojo son las que fuimos a buscar al banco de germoplasma, que están guardadas desde el año 2017, y en azul tienen las que fueron proveídas por INASE, que son las híbridas comerciales que más se plantaron en la zafra 2020. Las semillas son desinfectadas superficialmente con etanol y hipoclorito de sodio y son germinadas, que eso es un paso importante que mencionaba Federico, que es algo que nosotros decidimos hacer para elegir las que son viables, porque algunas de ellas no van a germinar, como es normal, entonces quisimos focalizar en aquellas que sí eran viables y iban a dar plántulas viables. Esto después es macerado
en diferentes condiciones según si va a ser para los análisis cultivables o si va a ser para extraer el ADN y realizar ensayo de biología molecular. Para estudiar la diversidad taxonómica, que sería quiénes están, y funcional, que están haciendo, diseñamos 3 etapas. La primera, que se focaliza en la fracción cultivable en laboratorio, donde utilizamos un medio de cultivo rico y 2 medios de cultivo selectivos, uno para bacterias solubilizadoras de fósforo y otro para bacterias diazótrofas. De ahí sacamos aislamientos que generan una colección que va a ser identificada y caracterizada fenotípicamente en otras características PCB. En segundo lugar, vamos a hacer una evaluación taxonómica exhaustiva a través de la secuenciación masiva de genes marcadores, utilizando el ARN16S para las bacterias y el ITS para los hongos. Esto nos va a decir qué géneros bacterianos y fúngicos son endófitos de semillas, a qué grupos filogenéticos pertenecen y cuál es su abundancia relativa. Y en paralelo, vamos a estudiar esta vez grupos funcionales a través de los genes NIFH y FOD, para estudiar en un primer lugar la estructura poblacional, es decir, cuántos taxones logran hacer estas funciones y cuál es su abundancia relativa, y en paralelo medir la abundancia total de estos genes por PCR cuantitativa. Los resultados preliminares que hemos obtenido son de la fracción cultivable, que es de la Zafra 2020. Probamos diferentes ensayos con diferentes medios de cultivo, pude definir cuál era el más adecuado, pude realizar aislamientos de diferentes morfotipos bacterianos que están siendo identificados y caracterizados en este momento, y se pudo avanzar en la extracción de ADN, que todavía no está súper a punto, está siendo bastante difícil a partir de una matriz que es la semilla. Digamos que no hay unos kits que sean específicos para eso, entonces estamos probando aún cuál es la mejor forma de extraer el ADN de forma limpia para luego hacer esos estudios. Y bueno, las aproximaciones que tenemos, las primeras tendencias que vimos a nivel de cultivables, es que efectivamente, como esperábamos, las variedades criollas poseen una abundancia mayor, tanto abundancia de bacterias totales como abundancia de diazótrofas y solubilizadoras de fósforo, fueron mayores en las criollas. Comparamos un poco las semillas que eran in situ y ex situ, a ver si habían diferencias según los tipos de conservación, y está bastante heterogéneo. Entonces, durante el proceso del doctorado vamos a profundizar también en cuáles son esas estrategias y cómo cada estrategia permite conservar o no una cierta abundancia de microorganismos. Y también los resultados que tienen a la izquierda fueron presentados en la RELAR PGPR el año pasado, y a la derecha pude avanzar aquí este año en la identificación de las cepas de la colección y obteniendo proteobacterias, actinobacterias y firmicutes, que son grupos que ya se han mencionado, que son bastante repetidos en las semillas, o sea que me quedo tranquila, pero todavía falta caracterizar una buena cantidad de la colección y seguir caracterizándolas. Tengo cepas hoy en día que tienen capacidad de antagonizar Fusarium, de potencialmente fijar nitrógeno y solubilizar fósforo, así que ya con esas cepas candidatas podemos seguir avanzando. Y bueno, quisiera agradecer a los laboratorios involucrados, a todos los integrantes que me han ayudado en mi formación y bueno, gracias por su atención a todos ustedes. Muchas gracias, Tania. Muy buena la presentación. Si tienen alguna pregunta, tenemos tiempo para 2. Elena. Bueno, Tania, muy lindo el trabajo, me encanta. Te quería preguntar qué expectativas tienen respecto a la fijación de nitrógeno. Sabiendo que el cultivo de maíz es un cultivo de alta demanda, ¿cuánto piensan que puede aportar, digamos, lo que haya fijando nitrógeno a nivel endofítico? En el laboratorio hay antecedentes en otros tejidos que no son particularmente el de la semilla,
pero con buena respuesta con respecto a la fijación de nitrógeno. Y bueno, por eso de alguna manera quisimos ir a investigar, bueno, y en la semilla particularmente qué sucede. Aún no tenemos datos suficientes como para afirmar que fijan nitrógeno realmente, eso es un potencial por lo pronto. No sabría decirte qué tan seguro es ese potencial, pero pienso que habría que realizar ensayos in vitro, in planta, para poder asegurar realmente que fijen nitrógeno efectivamente en la planta y que luego además sean verdaderos endófitos, ¿no? Que vuelvan y que hagan realmente la función que estamos buscando. Pero es promisorio porque hay una buena proporción de esa población endofítica que aparentemente podría tener esa capacidad, verificada por PCR, que tampoco es una certeza. Entonces pudo amplificar el gen NIFH, pero de las cepas, ¿no? de las cepas de la colección, varias de ellas tienen levantan ese amplicón, pero eso no es una certeza, como hemos visto, o sea, en la literatura, eso no significa forzosamente que esté fijando nitrógeno efectivamente. Entonces habría que hacer otros ensayos más específicos para determinarlo. Bueno, muchas gracias, Tania. Gracias.